Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre nueva constitución, el Estado en defensa y promoción del ciudadano. Esta es la tercera sesión de este ciclo que llamamos La otra cara de la crisis social, la legitimidad de la democracia en juego, y que es organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y Mensaje. Tenemos con nosotros al decano Eduardo Arzúa y al director de Mensaje Juan Cristóbal Beitía, y me gustaría saber con qué sensación se quedaron después del plebiscito del domingo. Juan Cristóbal. Oye, a ver, yo creo que después del plebiscito del domingo fue bien interesante, primero por lo contundente del resultado y la buena participación que tuvo la gente. Ahora, lo que a mí más me preocupa es la votación en estas tres comunas en particular, donde ganó el rechazo, eh, porque nos habla, creo yo, de desde dónde las élites están mirando el país. Me parece del todo obvio o evidente que viviendo en el estándar de vida que viven, no hay que cambiar nada. Eh, pero es también algo que veníamos conversando hace harto tiempo, por lo menos, esta falta de conexión que hay entre quienes conducen los rumbos del país y lo que está sucediendo en el país. Esto caricaturizado, porque espero que no sea algo generalizable en quienes trabajan en el Estado, pero en el ex ministro de Salud, que da cuenta que no, él mismo, diciendo que no sabía cómo vivía la gente. Entonces, eso a mí me resulta muy revelador a propósito de la segregación de nuestro país. Y creo yo que ojalá aprovechemos esta oportunidad para poder corregir ese tipo de cosas. Esa es mi opinión. El plebiscito es, o sea, la convención constituyente finalmente es un lugar donde se van a poder encontrar esas diferentes voces, que hoy parece que no se encuentran, ¿o no? Exactamente, hoy hay muy pocos espacios donde se encuentra. Mira, la gente que vive en el mismo barrio habitualmente va a veranear en los mismos lugares, estudia en las mismas universidades, los que pueden estudiar en la universidad, y en Chile y en el extranjero. ¿Ah? Se atienden en los mismos lugares, se atiende la salud. Entonces, es muy difícil que mundos diversos en el Chile que tenemos hoy día se encuentren. Eduardo, ¿cuál fue? Yo, hola, buenas tardes. Bueno, yo también creo que hay una respuesta que hace rato venía apareciendo. Creo que en las manifestaciones regionales, en las manifestaciones estudiantiles, en la misma marcha de Noma FP, yo creo que esta realidad construida en base a promedios que ignoraba y que no tenía la capacidad, yo diría, de metabolizar el descontento, el malestar o todas estas señales que yo creo que no eran débiles que la sociedad estaba dando, se materializaron en ese resultado contundente. Yo creo que eh, pero claro, aquí hay una oportunidad, yo creo, como decía Juan Cristóbal, aquí hay una oportunidad única de construir con participación, ojalá por fin, un proyecto común que sea capaz de abordar los conflictos no resueltos de la transición. Yo creo que nosotros hay una deuda país, una deuda histórica. Son momentos distintos, es cierto, pero hay cuestiones que no están resueltas. Y claro, hemos diseñado formas de vida, formas incluso a veces de medir y entender la realidad que permiten ahorrársela o no pasar por ella. Yo creo que la percepción de que una parte de la población, o cuando dos tercios de la población percibe que el sistema económico, político, social no da o no resuelve sus problemas cotidianos, hace perder confianza en el Estado, Y cuando se pierde confianza en el Estado, se pierde confianza en los mecanismos, en la democracia, en las formas de inserción y participación. Entonces yo creo que el tema es crítico, es esencial. Por eso también hablamos de la
el peligro de la legitimidad de la democracia a propósito de estos seminarios. Ahora, claro, hoy día vamos a conversar de uno de los temas, esta relación, este ajuste tal vez correcto entre Estado y mercado, que la sociedad civil nos devolvió a la cara hace harto tiempo a propósito de que sus necesidades no estaban resueltas con las lógicas de asignación de recursos, etc. El proceso es largo, ¿eh? Yo te digo, claro, uno está esperanzado, está entusiasmado. Creo que la oportunidad tenemos de construir un proyecto común que resuelva estos conflictos, pero es un proceso, como conversábamos en sesiones anteriores, en la primera, que tiene un final abierto, ¿eh? Esto no son muchos años de conversaciones que deben traspasarse al diseño y a la ejecución de políticas públicas, porque claro, no todo va a quedar resuelto en la Constitución. Entonces, bueno, como universidad, como instituciones de reflexión, tenemos que aportar justamente a iluminar los momentos que vienen de reflexión, porque de reflexión, construcción y operacionalización de estos temas que todavía están por resolverse. Eso, muchas gracias y esperamos contribuir a aquello. No, gracias a ustedes. Y justamente la falta de confianza hacia el Estado y hacia el sistema se debe en parte a regulaciones, ¿no? Y las regulaciones establecen las reglas básicas de comportamiento entre ciudadanos, empresa y gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque la sensación de abuso que a muchos invade, la sensación de que nos pasan la aplanadora, la sensación de que al sistema no le importa lo que pase con uno o con la comunidad, se debe muchas veces a regulaciones mal hechas, no modernizadas a tiempo y que causan más daño que bien. Sin embargo, cuando la regulación está bien pensada, ejecutada y fiscalizada y cambia permanentemente y está en constante chequeo, la capacidad de generar bienestar para la sociedad es exponencial. Para introducirnos a este tema, se encuentran conmigo Guillermo Larraín, economista y académico de la Universidad de Chile y codirector del EXEN, quien ha sido también superintendente de valores y superintendente de AFP. Y Eduardo Saavedra, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y director del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de esta universidad. Ambos van a tener alrededor de 7 a 10 minutos, van a hacer una breve presentación y los invito a todos los que nos están oyendo que hagan sus preguntas a través del chat, cosa de poder tener la mayor cantidad de puntos de vista diversos y preguntas distintas. Dejo con ustedes a Guillermo Larraín. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Sandra, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, por supuesto a Eduardo Barzúa, el decano de la facultad, a Juan Cristóbal, que además es mi jefe un poco porque yo soy miembro del consejo de la revista Mensaje desde hace muchos años, no sé cuántos, 12 por lo menos, y entonces estoy muy contento de ir a esa reunión mensual, y desde hace un par de meses Juan Cristóbal es el director y por lo tanto es mi jefe, así que un gusto también estar con él. Y por supuesto compartir con Eduardo Saavedra esta mesa. Me encantó el tema que eligieron y me gustó más aún cuando después de la reunión que tuvimos el lunes no solo hablamos de la defensa del ciudadano, sino que también de la promoción, ¿no? Yo creo que es importante el rol de promoción de la ciudadanía, y entonces quiero hacer mi presentación un poco tomando estos dos temas: cómo el Estado puede defender al ciudadano, pero también cómo lo puede promover. En la palabra ciudadano hay una pretensión de igualdad que yo encuentro que es bien importante, que deriva del hecho de que en principio, ¿no es cierto?, la aspiración al menos, es que todos los ciudadanos de una determinada comunidad política tienen iguales derechos políticos e iguales derechos civiles. Entonces hay una pretensión de igualdad que está inscrita en este desarrollo tan importante de los derechos civiles y políticos que ha acompañado al desarrollo democrático en los últimos, no sé, 200 años. Pero lo que pasa es que ese ciudadano que tiene por un lado, o ciudadana que tiene por un lado estos derechos políticos y civiles, tiene además otras características. Por ejemplo,
somos consumidores, somos trabajadores, para ponerlo ahí en dos dimensiones. Uno puede quizás agregar más, pero fundamentalmente somos consumidores consumidores y trabajadores. Entonces, en la práctica, esa noción de igualdad que viene desde los derechos civiles y políticos, de alguna forma se transfiere también a una cierta pretensión, no sé si de igualdad, pero al menos de trato justo en materia de consumo y en materia de trabajo. Entonces creo yo que lo que hay que analizar estas dimensiones, digamos, la pretensión de defensa del Estado hacia el ciudadano tiene que ser una que ratifique la efectiva igualdad de las personas en tanto derechos políticos y derechos civiles, pero también algún nivel razonable de justicia en el tratamiento de las personas como consumidores y como trabajadores. Y eso es un tema complejo porque son muchas dimensiones muy distintas unas de otras que hay que proteger. Y por otro lado, está la actividad de promoción, y a mí me gusta mucho que se haya incluido en la sesión del lunes preparatoria de esta, que se incorporar el concepto de promoción, porque en la práctica el Estado no puede resolver todos los problemas, ¿no? Entonces el Estado tiene que también tener como parte de su acción, generar instrumentos que permitan, por ejemplo, que sean los propios ciudadanos los que puedan ir resolviendo sus dificultades, que puedan ser mejores consumidores, que puedan tener mejor acceso al consumo, que sean mejores trabajadores, que puedan tener acceso a mejores condiciones laborales. Entonces, me parece que el concepto global de la conversación que estamos teniendo es súper importante. Hay cosas que el Estado tiene que defender y también hay cosas que el Estado tiene que promover en esta dimensión media igualitaria que tiene el concepto de ciudadanía, no solo en la parte política, sino que también en la parte económica, que es la que nos interesa más en esta conversación. Ahora, quiero hacer 4 comentarios porque recuerdo que, si bien entendí mal, tenemos que hablar como entre 7 y 10 minutos ahora para después conversar. Entonces quiero decir 4 cosas cortas respecto de cómo hacerlo esto. En primer lugar, algo que mencionó Eduardo respecto a la subsidiariedad. El concepto de subsidiariedad que nosotros usamos en Chile es un concepto que es el concepto que denominamos neoliberal, que opone a Estado y mercado, cuando todo indica que en realidad son espacios institucionales complementarios, no sustitutos. La lógica con la cual opera este Estado neoliberal no solo es de oposición, o más bien, más que de oposición en estricto rigor, es como de diferenciación temporal, ¿ah? Primero entra el mercado, los individuos a resolver sus problemas, y una vez que van fallando, viene el Estado y va resolviendo sus problemas. Entonces, la lógica con la cual el Estado actúa en esta lógica neoliberal es de ir resolviendo como los desechos y los problemas que va generando la expansión del mercado. Y eso es malo, y desde el punto de vista de la protección de los derechos del ciudadano, es malo porque primero se presenta el abuso y luego viene el Estado y de alguna forma va corrigiendo esos abusos. Y lo que nos damos cuenta, como quedó claro en el estallido social, es que esa es una secuencia indeseable, ¿no? Entonces necesitamos un Estado promotor para que vaya generando condiciones antes de que se produzcan los problemas. Esa es una primera dimensión. La segunda es que necesitamos un Estado mejor preparado. Y el Estado no es solamente el gobierno, yo quiero pensar en el Estado como toda la estructura estatal, que uno la puede estructurar como en 3 niveles. Uno es, voy a ir del más básico al más alto, ¿no es cierto? Uno es el Estado administrativo, es decir, los funcionarios públicos, la burocracia, el servicio civil. Ahí hay algo que es importante porque cuando esa administración funciona bien, es capaz de resolver adecuadamente, vamos a ponerlo en términos positivos, después podemos ver el lado negativo, pero en términos positivos, una buena burocracia puede resolver adecuadamente riesgos justamente a la igualdad de las personas de las cuales estábamos hablando. Hay un segundo nivel que tiene que ver con la organización del Estado, que también es administrativa, pero me refiero acá a cómo
los ciudadanos, en particular en las regiones más marginales o más alejadas del centro político, se relacionan con el Estado y por lo tanto reciben ayuda y apoyo. Esto tiene que ver con la descentralización. El Estado chileno es súper centralista y por lo tanto tendemos a desproteger a quienes están más en la periferia del Estado. Esa es una segunda dimensión. Y la tercera es la política. Y en la política creo que ha quedado, ha sido como un cliché decir ahora último que el Estado chileno es hiperpresidencialista, el régimen político chileno es hiperpresidencialista, cosa que es verdad, pero que me gustaría aquí tocar algo de lo que mencionaba recién Juan Cristóbal, de que ese hiperpresidencialismo además coincide con una sociología, si ustedes quieren, que es la que mencionaba Juan Cristóbal en torno a las 3 comunas, una sociología donde el poder está muy concentrado, el poder no solo económico, sino que también el poder intelectual, el poder de representación, el poder de comunicación, está muy concentrado básicamente en los mismos lugares. Entonces tenemos un régimen político y una sociología que creo que son ultra concentrados. Y eso quedó muy patente en 2 eventos recientes. El primero, que decía evidentemente Juan Cristóbal, que es el resultado abrumador que tuvo la prueba en todo el país, salvo en esas 3 comunas, bueno, más 2 otras que son chiquititas. Pero lo otro es una encuesta que sacó la Universidad de los Andes un poquitito antes de la elección, y que mostraba, yo diría de forma bien interesante, porque lo dice una universidad que está como en el corazón de ese mundo, que mostraba justamente este distanciamiento, esta suerte de escisión de la élite económica y política chilena de la sociedad, ¿no? Entonces tenemos ese dato sociológico importante que se mezcla con un sistema político hiperpresidencial, entonces terminamos en un mundo donde el poder está escisionado de la sociedad. Yo creo que eso es profundamente malo. Ese es un segundo nivel que dificulta la protección y la promoción del ciudadano. Creo que ambas están en peligro por esta cosa. El tercer tema que quería mencionar, bueno, ya lo dije, pero ahora voy un poquito más al detalle, el tema de la burocracia. Creo que la burocracia tiene un rol importante que jugar en la defensa del ciudadano. Por ejemplo, conversábamos el otro día algunos casos donde ha habido de parte de la burocracia estatal, o que la burocracia simplemente no tiene recursos. Por ejemplo, el Cernagiomín, que tiene 2 o 3 ingenieros para poder defender o para poder supervisar las minas más pequeñas, como la mina San José. O Cernapesca, que cuenta con 2 lanchas por región para poder, digamos, supervisar uno de los litorales más extensos del planeta. O la estructura que permite hacer una buena organización de, por ejemplo, lo que se denomina las zonas de sacrificio. Bueno, etcétera. Yo creo que hay todo un tema con la burocracia, con el aparataje estatal, que me parece que es muy importante de resaltar. Y un cuarto punto que quiero mencionar tiene que ver con el mundo, en la economía, con el mundo cooperativo. ¿Ah? Lo pongo como un ejemplo, pero me parece que es bastante claro. La ley cooperativa estuvo sin reforma prácticamente durante 30 años. ¿No? Y todas estas leyes requieren estar siendo ajustadas permanentemente. Por ejemplo, las leyes del mercado de capitales las hacemos cambios cada 2 o 3 años. Las cooperativas no. Y ahí hay un aspecto particular de promoción de la cooperación en general en la ciudad, pero el cooperativismo como instrumento en particular, que me parece que es importante y que el Estado debiera de alguna forma garantizar. Hay constituciones que le dan un mandato específico de promoción de la cooperación a los países, ¿eh? Por ejemplo, en Alemania. En Alemania hay una disposición constitucional específica de promoción del cooperativismo. Bueno, yo creo que ahí hay aspectos que podemos discutir como cosas interesantes para la constitución que viene. Y termino diciendo que, como una reflexión respecto a lo que mencionaba al final de su presentación Eduardo, hablaba de los conflictos no resueltos. Yo creo que mucho de lo que yo acabo de decir son puros conflictos no resueltos, y creo yo que el principal tema es que los conflictos no se resuelven nunca, se gestionan. Algunos se agravan y uno los interviene, los atenúa, pero siempre queda algo por ahí. Y el gran tema de cómo se hace, cómo se identifica el problema que está en la fase ascendente y cómo se corrige, eso se llama democracia. Yo creo que el gran desafío de la Constitución que se viene por delante y es donde creo yo que debiéramos poner la mayor cantidad de énfasis, de energía y de creatividad,
es en cómo armar un sistema democrático que funcione bien. Eso. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, Guillermo. Muy interesante. Eduardo, buenas tardes. Te toca tu turno. Tienes tu micrófono cerrado. Para variar, silenciado. Gracias, Sandra. Y bueno, primero un millón de gracias a los organizadores, a Revista Mensaje y a mi jefe, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, un placer estar en este debate y la verdad es que el tema en sí, a ver, me cuesta a mí, soy economista, tengo el sesgo de pensar que hay empresas, gobierno y consumidores. Entonces la palabra ciudadano a veces me plantea una duda de qué estamos hablando, más allá de lo que significa legalmente ciudadano, lo que se entienda por ser el ciudadano. Y sobre todo en una sociedad actualmente gobernada por una constitución bastante económica, voy a llamarlo de esa manera. Y por lo tanto, donde las relaciones entre las personas se tornan mucho en el valor de, por ejemplo, la competencia, en el valor de la libertad económica, incluso sobre otras libertades. Y me planteaba, y Guillermo tocó un poquito este punto, de cuando hablamos de una persona cualquiera, ¿ah? No sé, son en proveedor de abarrotes que tengo por acá cerca, don Carlos, a Carlito, para los amigos. Y uno le pregunta a él, bueno, ¿qué valor tiene la competencia? ¿Qué valor tiene el que nuestra relación económica se basen en la libertad que tiene cada uno de comprar a quien quiera, lo que quiera y buscando siempre el precio más bajo? Y si pienso en una persona común y corriente, una persona normal, esa persona como consumidor va a estar feliz con la competencia, ¿ah? Porque probablemente se abastece barato y como consumidor, ¿cierto? Puede comprar productos de China y como consumidor va a salir beneficiado. Pero la misma persona, que es lo que dice Guillermo, es trabajador. Y como trabajador, esa competencia le conlleva un riesgo de quedar sin trabajo, un riesgo, particularmente ahora en época de pandemia, ¿cierto? Aumentó el desempleo, mucha gente, más del doble la de antes, está desempleada. Y la competencia y los productos más baratos que llegan del lejano oriente nos generan esa sensación de ya no estoy tan contento con la competencia. ¿Y qué pasa con el proveedor de abarrotes, que además es un microempresario, un empresario pequeño, un emprendedor chico? Tampoco le gusta la competencia, porque el retail se la gana, ¿ah? Le gana clientela. Él como en su entorno familiar, con sus hijos, ¿qué piensa de la competencia? No está ni ahí con la competencia, como familia. En fin, las personas somos multidimensionales y lamentablemente la manera en cómo lo hemos visto, como hemos visto las personas, es como consumidor y no lo hemos visto como trabajador, como emprendedor, como parte de una familia. Entonces todo este sistema basado en la competencia que yo defiendo como economista plantea una realidad que es: la competencia genera ganadores, que son pocos, y genera grandes perdedores, ¿ya? Un ejemplo clásico de mayor competencia es la creación del contenedor, que se le ocurrió a un señor de nombre Malcolm McLean por allá por 1920 en Estados Unidos. Y McLean encontró que si metía en una caja de 3 por 6 metros que podía llevar en un camión, esa misma caja seguía en el barco, bajaban los costos de transporte enormemente. Y eso generó un beneficio económico para todo el mundo, que hoy día, pero ni hablar, o sea, toda la carga se mueve, la mayor cantidad de carga se mueve en contenedores, gracias al invento de McLean, que se hizo millonario por eso. Pero ¿cuántos perdieron el trabajo gracias a McLean? Millones. ¿Cuántos perdieron las empresas que trabajaban
muchos, miles. Entonces, el cómo nos organizamos como sociedad nos plantea una disyuntiva a nivel de la ciudadanía, del ciudadano común y corriente, que es bienvenido como consumidor, pero no muy bienvenido como emprendedor, como trabajador, le genera riesgo. Y eso nos lleva al siguiente punto. No solo de eficiencia deberíamos enfocarnos cuando hablamos de elemento económico de la nueva Constitución, por ejemplo, no solo de derecho de propiedad, también de derechos sociales, y ciertamente derechos políticos, como los que mencionaba Guillermo. Pero derechos sociales no están en el debate. Al menos tendemos a ser muy poco orgánicos, muy poco como organismo, y tendemos mucho a pensar que la economía va por el lado de la eficiencia y la equidad va por el lado de otra gente, de otro mundo. Y eso es una complicación mayúscula. Y es una complicación cuando está puesto a nivel muy diferente los derechos económicos de los derechos sociales a nivel constitucional, por ejemplo. Tengo una lista de abusos, o sea, podríamos llorar todo el rato, ¿no? Pero creo que son consecuencia del modelo económico-político que tenemos. ¿Ah? Iba a decir que hemos elegido, no, ¿qué tenemos? Tenemos abuso del Estado contra los ciudadanos. Los abusos del Estado contra los ciudadanos son de época prehistórica. Un ejemplo que hemos conversado nosotros es cómo el Estado se hace cargo de, por ejemplo, una gran obra de infraestructura. Y mencionamos en nuestras conversaciones el embalse Puclaro, que es de mi tierra, del Valle del Elqui. El embalse Puclaro tenía los cálculos ingenieriles, valor presente, fabuloso, o sea, como promedio, espectacular. Sin embargo, no se hacen cargo, o se hacen cargo malamente, de lo que significa desplazar a comunidades completas. Y el problema es mayor cuando el trato que se le da a esas comunidades, primero es indigno, es poco pensando en las personas, pero sobre todo es un trato que depende mucho de la capacidad negociadora de cada comunidad. ¿Ah? Y en ese caso particular, 2 poblados recibieron un trato muy diferente a un tercer poblado que tuvo una mejor capacidad para decir, no, queremos algo diferente. ¿Ah? Que es el ejemplo del poblado de Guayihuayca, que es muy bueno. También tenemos el trato que nos dan los servicios públicos en las empresas públicas. Se hizo una escandalera, con justa razón, por 2 glaciares respecto a una minera privada, Barrick, ¿no? en la tercera región, y sin embargo nada se supo, nada se dijo de que pocos años atrás Codelco echó abajo varios glaciares aquí en la quinta región. Y la empresa pública pasó piola. ¿Qué pasa con los servicios públicos? La mejor salud del mundo, parodiando a lo que dijo un exministro, y terminamos con una de las mayores tasas de muertos por COVID per cápita. Y eso es una señal clara de algo que todos sabíamos. La salud pública en Chile es un desastre. Y la educación pública también. Y no nos preocupamos tanto, a pesar de que le metemos plata, pero nos preocupamos de la calidad, como que entregamos los estándares de los servicios tan al mínimo posible. Y ni hablar de los casos de corrupción, de los casos que al final terminaron por desprestigiar al Congreso, al gobierno central y a los gobiernos locales. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa descontento. La gente dice, no quiero más abusos, y eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Qué pasa con la actividad privada? Bueno, me voy al área que yo he trabajado, las corrupciones, los abusos de las grandes empresas con las pequeñas empresas, la imposición en los contratos de cláusulas que al final son hechas en la medida, no tanto para extraerle renta a los consumidores, que puede ser, es para evitar la competencia. Precisamente el nodo del modelo actual nuestro termina siendo manipulado por unos pocos que se sienten dueños del país. ¿Cuál es el rol de las asociaciones gremiales en este nuevo Chile? Sería muy interesante verlo, porque hoy día puede conversar de lo que sea. O sea, legalmente no, pero en la práctica no hay fiscalización. Tema que tocó Guillermo respecto a la fiscalización en 2 actividades concretas. ¿Qué pasa con las asociaciones público-privadas? También hay abuso.
las renegociaciones de las concesiones. Las concesiones fueron una tremenda idea para que Chile mostrara una cara desarrollada, con infraestructura pública de alto estándar. Una carretera que uno no solo se demoraba más, sino que era muy peligrosa viajar en la ruta 5, la Panamericana antigua. Y hoy día es un lujo. Pero lo que no sabemos es que de 58 obras de concesión se han renegociado 49 de ellas. Y esas 49 que se han renegociado 235 veces, cuando la lógica era que una vez que así se asigna, no hay que volver a conversar hasta que se acabe el proyecto. Y lo peor de todo es que esas renegociaciones han sido hechas a espaldas de la gente, entre gallo y medianoche, diríamos en Chile. En suma, la Constitución plantea derechos, la Constitución del 80 plantea derechos que están muy normados respecto a los derechos de propiedad, un capítulo completo de derecho de propiedad. Y los derechos sociales no están a la misma altura. Y eso nos termina imponiendo un modelo económico que uno intenta de alguna manera reducir esas falencias, ¿sí? Con mayores fiscalizaciones, con mayores controles, con mayores regulaciones. Pero en sí, en el germen, en la Carta Magna, está el germen del engaño, del bypasseo y del que al final lo único que interesa es la eficiencia por sobre la equidad y por sobre la sustentabilidad, por ejemplo. Y eso termina a la gente hartando, el ciudadano de carne y hueso hartando, y me parece que esos elementos al menos deberían estar considerados en la nueva Constitución. Muchas gracias, Eduardo. Y tomando en cuenta este gran número de abusos y cosas irregularidades que se han generado a lo largo de los años, y tomando un poco lo que Guillermo dice, cómo se genera un Estado promotor en vez de un Estado gestionador de problemas, la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se crea un Estado promotor a futuro? Guillermo o Eduardo, no sé. Sí, a ver, ahí ¿Tú quieres una lo respuesta primero es corta? poniendo los derechos a los mismos niveles, eso creo que es básico. Gran parte de los problemas han estado allí, por ejemplo, en acceso a la salud. No hay que hacer la trampa de sacarte las listas para que parezca que no hay listas de espera. Lo que hay que hacer es a las personas darle un trato digno y el Estado poner los recursos suficientes, porque la salud no es un bien comercializable. Hay quienes tenemos la dicha de tener acceso a salud privada, pero ¿qué pasa con aquellos miles que no la tienen? El Estado tiene que hacerse cargo. ¿Cómo el primer Estado elemento. se hace cargo? ¿Cómo el Mira, Estado es un promotor del ciudadano y no un gestionador de los problemas que ya existen? A ver, concentrémonos en ese tema, salud por un instante. Efectivamente, un tema que se pensó por mucho tiempo era aquí lo que falta es infraestructura. Y a las personas hay que darle hospitales. Y como el Estado no tiene la plata, vamos a concesionarlo. Y se armó todo un cuento allí. ¿Qué puede ser? Como que no puede ser. ¿Ya? Pero creo que el tema es, antes de meter el dinero, es qué derecho tiene la persona. Si me detectan un cáncer, tengo que esperar a que me llamen, tengo que esperar sentado a que me llamen, o voy y me tratan de inmediato. Entonces, estando en prioridad el derecho de las personas, entonces baja automáticamente lo que debe ser. ¿Ok? Lo mismo sucede a nivel educacional. Si a nivel educacional queremos tener buenos estándares, entonces lo primero es quedarnos contentos o no con el CIMSE que tenemos. O intentamos elevar el estándar. Okay. No sé si me explico. O sea, hay un primer elemento que es un elemento constitucional. Y luego vienen las bajadas. Por ejemplo, la trampa es típica en Chile en los 90 y 2000 ha sido, ok, usted quiere Estado meterse en el sector privado y fiscalizarlo y supervisarlo, aprobar la ley. Pero no hay plata para fiscalizar, lo mencionó Guillermo. Entonces, el primer elemento es, seamos claros en que si el problema que tenemos, por ejemplo, con los lagos del sur,
que tenemos con las mineras pequeñas, es un problema de fiscalización. No podemos tener 2 ingenieros y 2 lanchas, tenemos que tener buenos supervisores. De eso hay muchos. ¿Cómo se implementa la política? Al final, el gran problema que tenemos acá en Chile. ¿Qué es lo que estabas tratando, qué es lo que estabas pensando tú, Guillermo, cuando hablabas de Estado promotor? Yo estoy pensando, bueno, que a nosotros los economistas nos cuesta hablar en el lenguaje constitucional porque tendemos a pensar mucho en políticas públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba del sector cooperativo, ahí hay un espacio particular de cooperación, que es cierto que, por ejemplo, la Constitución alemana tiene una invocación particular para que se promueva el sector cooperativo, pero nada más que eso. Entonces, yo creo que cuando hablo de lo promotor, estoy pensando básicamente en generar condiciones para que los ciudadanos puedan defenderse. Bien, ¿no? En parte tiene que ver con posibilidad de organización, como por ejemplo el mundo cooperativo, o sindicatos, o asociaciones gremiales, o clubes, o asociaciones de otro tipo. Creo que todo eso ayuda en ese sentido. Y hay algo que no hemos conversado, que lo mencionó, creo, Eduardo un poco al pasar, pero creo que también se le da poca relevancia, y tiene que ver con el sistema judicial. O sea, el sistema judicial, para que se pueda, en la lógica más bien de defensa, pero una defensa donde el Estado es receptor de la queja, el sistema judicial necesitamos que sea mucho más eficiente de lo que es hoy día. Y eso tiene ribetes constitucionales, porque y si hay abogados en el público a lo mejor lo van a poder explicar mejor que yo, pero desde el Código Civil de Andrés Bello, que lo que se dice es que cada juez es básicamente, ¿cómo decirlo?, responde ante sí mismo por sus decisiones. No es necesario que haga referencia a juicios previos. Puede hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. Y eso, el problema que tiene es que hace muy arbitraria, entre comillas, la decisión de un determinado juez. Hay un artículo que salió publicado en el diario ahora un par de semanas atrás, que muestra en forma bien impresionante la cantidad de fallos diametralmente opuestos para problemas similares. Entonces yo creo que parte de poder hacer que el sistema le dé más mecanismos de defensa a la ciudadanía es, por ejemplo, cambiando la lógica con la que opera el sistema judicial, y que haya, por lo tanto, mayor relevancia de los precedentes previos, de manera que los jueces tengan que ir diseñando una doctrina, y que todas las partes, tanto las partes que son afectadas o los que afectan, puedan saber bien cuáles las reglas del juego con las cuales se van a encontrar si es que se comete un determinado acto. Pero, Sandra, lo que en realidad estoy pensando como más de fondo es que necesitamos muy urgentemente una reforma en el régimen político. En parte por la discusión sociológica que conversábamos hace un rato atrás, pero en parte también porque esta mezcla de un sistema presidencial con un régimen electoral proporcional nos ha llevado a una parálisis, y que va a continuar casi independientemente de quién gane. La parálisis es que vamos a tener a un presidente que va a ser electo en segunda vuelta, por ejemplo, no hablemos de Piñera ahora, hablemos del próximo, va a ganar, pero va a tener casi con certeza minoría en el Congreso, y con una oposición muy dispersa, sin nada que la una. Entonces la verdad es que va a ser muy difícil para cualquier gobierno gobernar. Justamente necesitamos darle gobernabilidad al país, precisamente para poder desarrollar políticas que sistemáticamente vayan defendiendo o promoviendo a los ciudadanos según las necesidades del caso. Pero para darle gobernabilidad al país hay que darle causas de participación a los ciudadanos de alguna manera, ¿no? También. Y, por ejemplo, Ángela Briones pregunta, ¿cómo la nueva Constitución puede cambiar en Chile que existan ciudadanos de primera y segunda, privilegiados como Penta, libres de polvo y paja, y la almacenera que por no dar una boleta es multada sí o sí? Una pregunta. Bueno, ahí yo creo, a mí se ocurren dos cosas. Uno, yo soy bastante partidario, y curiosamente como que hay más gente, incluso más bien de derecha, que ha estado planteando lo mismo, en avanzar en mecanismos de democracia directa.
O sea, dado que el sistema político representativo tiene limitaciones, porque somos seres humanos, al final hay limitaciones, creo que es útil ponerle una especie como de competencia, ¿no? Y esa competencia puede venir dada por mecanismos de democracia directa. Ahora, hay dos tipos de mecanismos de democracia directa, o se pueden agrupar, digamos, de acuerdo como a dos familias de temas. Uno son aquellos mecanismos de democracia directa que son como propensos a o que explotan el conflicto y que son capaces de generar una batalla política muy alta, versus otros mecanismos de democracia directa que lo que buscan es también son como promotores del consenso. Yo creo que en el mundo del siglo XXI, con redes sociales que nos tironean para todos lados y generan temores y cosas, creo que hay que buscar instrumentos de democracia directa que promuevan el consenso. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley. La iniciativa popular de ley es una cosa que existe en muchos países, existe en Estados Unidos, existe en California en particular, existe en Suiza, y son mecanismos mediante los cuales la ciudadanía no es que cree una ley necesariamente, sino que lo que hace es que si es que se junta una cantidad suficiente de firmas, lo que fuerza al Congreso a referirse a ese punto, ¿ah? Y por lo tanto le pone al Congreso la obligación de referirse al tema. Yo creo que eso es una cosa que vale la pena discutir. Ahora, respecto de las sanciones, yo creo que efectivamente hay que hacer al menos dos cosas. Lo primero, en las leyes, yo fui superintendente, así que me tocó pasar sanciones y me tocó un par de veces que la sanción que estaba incorporada, que nosotros habíamos sacado, topaba el límite, porque había un límite, ¿no?, de la sanción, cosa que es bien tonto, porque la verdad es que es como una incitación a hacer grandes fraudes, porque la sanción que te van a imponer es baja. Que es un poco lo que le pasó en el caso Penta, entiendo. No he visto el detalle, pero creo que es lo que pasó en el caso, perdón, el caso Cascada. Entonces, que eso es absurdo. Las sanciones tienen que ser proporcionales y más que proporcionales a la falta. Tiene que ser la falta, todo lo mal habido, más algo adicional. No puede no puede el sistema institucional generar condiciones para que eso no ocurra. Incluyendo, por ejemplo, la deducción de los gastos de los abogados, que parece que también es impresentable. O sea, no puede ser que los gastos que yo utilicé para defenderme de algo de lo cual fui encontrado culpable, más encima tenga que pagarlo el Estado. Es como absurdo, no tiene sentido. Pero fue aceptado por el mismo Servicio de Impuestos Internos que llevó a cabo la investigación. O sea, es más absurdo todavía. Exactamente. Ahora, entonces ahí hay una, por ejemplo, dentro de los mecanismos de democracia directa que a mí no me gustan en principio, está la remoción, ¿cómo se llama? La remoción de autoridades, ¿ah? Los mecanismos de revocación de mandato, por ejemplo, en algunos países podría existir la posibilidad de que si se juntan muchas firmas, se le revoque el mandato, por ejemplo, al director de impuestos internos. A mí honestamente no me gusta eso porque creo que genera incentivos muy perversos al cortoplacismo. Porque imagínense que usted, pongamos un caso bueno, ¿ya? El caso bueno es que yo quiero hacer una reforma en el servicio que dirijo, por ejemplo, pero que esa reforma tiene un costo de corto plazo. Por ejemplo, voy a tener que hacer un ajuste personal y voy a tener que despedir un par de personas, eso genera un costo de corto plazo. Si es que ese costo es lo suficientemente grande y se arma una coalición lo suficientemente fuerte en contra, yo como gestor de esa administración voy a tratar de evitar ese costo porque me pueden hacer una revocación de mandato. Entonces, me parece que no es buena la idea de la revocación de mandato porque va a promover dentro del Estado más cortoplacismo del que ya tenemos y eso me parece que es indeseable. Entonces, creo sí que iniciativas de popular de ley podría ser una cuestión que es interesante. Están, por supuesto, las interpelaciones, que en Chile la estamos utilizando con exceso. Uno podría efectivamente, para un caso como este, quizás exigir una interpelación, etcétera. Gracias. Eduardo, hay una pregunta acá de Ángela, también de Ángela Brión. ¿El ciudadano o ciudadana, consumidor o consumidora, necesita protección? Parecía que el CERNAC estaba para eso. ¿Cómo esta nueva constitución que vamos a armar puede garantizar esa protección? Y la quiero enlazar con otra pregunta que es: ayer Lucas Palacio, el ministro de Economía, llamó a modificar la ley de comercio electrónico y llamó a una consulta pública. Uno se mete a la página web del ministerio,
está la nota, pero no está directamente la nota linkeada a la consulta pública. Uno tiene que buscar, y no es fácil buscarla porque se da cuenta que al final está a mano derecha, abajo en una ventana. No, no oculta, pero no existe. Ok, existe, pero no está tan destacado para la dimensión de todas las conferencias que dio. Y después uno busca los resultados de esas consultas públicas hechas por ministerio y se da cuenta que en realidad la mayor parte de las consultas públicas fueron hechas por el Ministerio de Medio Ambiente, porque es su obligación, ¿ya? Y el resultado de las respuestas hechas por los otros ministerios es escasa. Estamos hablando de 25 respuestas en preguntas que hizo el Ministerio de Economía respecto a unas actividades económicas. Entre 0 y 25, porque hay consultas públicas que no tienen respuesta ninguna. Entonces, cuando hablamos de participación y de participación directa, ¿cómo podemos hacer un Estado que no nos haga trampa en el fondo, no nos trampee, que sea efectivamente no solamente un acto para cumplir con la norma, sino que además se incentive? Sí, mira, a ver, parto por la primera pregunta. Voy a partir por la que le hicieron a Guillermo, la pregunta de por qué lo asimétrico de trato entre la persona con la panadería y las personas del grupo Penta. Y precisamente la mirada desigual, quizás legalmente la calidad del abogado era muy distinta, no lo sé, pero nos lleva a que las personas sientan que son discriminadas. Y ese sentimiento de discriminación te lleva al de segregación, te lleva al de, este no es mi Chile, y por lo tanto, a mí al tratarme distinto, me siento abusado, abusada, y por lo tanto, bueno, voy a terminar incendiando la plaza. Esa sensación, uno se pregunta por qué no quedaba antes, cuando los abusos eran mayores y lo que pasaron los señores del Grupo Penta, probablemente 10 años atrás hubiéramos pensado que jamás lo iban a pasar. Entonces hay un cambio allí que, bueno, como todo cambio va de a poco, pero efectivamente existe en Chile esa sensación y existe esa realidad de personas que son tratadas de manera distinta. Más triste aún es el caso del chico que vendía discos piratas y cayó a la cárcel y luego murió en el incendio de la cárcel pública. Y eso, y uno se pregunta por qué hay tanto ladrón de cuello y corbata suelto y tantas personas que por ganarse unas chauchas terminaron donde terminaron. Y eso es lo que uno querría cambiar. Y eso, cómo se resuelve hoy, más que con participación o no, la verdad es que eso se resuelve con un poder judicial que obre de manera rápida y de manera eficaz, y que con transparencia se conozcan los resultados de las diferentes investigaciones o de los diferentes juicios. Yo estuve 6 años en un tribunal en donde no podíamos hacer lo que quisiéramos. Teníamos una ley que nos regía y sobre la cual teníamos que tomar decisiones. Por el sistema de la judicatura en Chile, digamos, la jurisprudencia no es importante, pero claramente uno la toma en cuenta, pero tampoco se manda solo. O sea, te mandas solo y simplemente te pueden sacar, o por de pronto la Corte Suprema te puede dar un coscorrón al revisar la sentencia. Entonces, yo diría que lo que hubo mucho tiempo en Chile con la antigua justicia penal, con la justicia civil, era una demora, un tramiteo, todo largo, y al final como que da la sensación de que no pasaba nada. Y lo que logra la reforma procesal penal, que es solo procesal, es la inmediatez, la rapidez de la sentencia. Y lo que yo esperaría que logre las continuas reformas en libre competencia es la rapidez de la sentencia, y sobre todo la certeza que vaya entregando, en el sentido que no solo las multas van a ser aplicadas de acuerdo a derecho y tienen límites, ciertamente lo tienen, pero en ese caso, como son delitos económicos,
los daños sean pagados en tiempo y prontitud, ¿no? Prontamente, en tiempo y magnitud. Y eso, de alguna manera, no es exactamente el ejemplo que puso la persona que hizo la pregunta, pero tiene que ver con la idea de un Estado que responde, ¿ah? Pero responde de acuerdo a derecho. En cuanto a, a los siguientes puntos, la verdad es que a mí me cuesta pensar en un estado más patético respecto a cómo se plantea la relación de las personas, los ciudadanos, la gente de la calle, los consumidores, si se quiere, el Estado que los protege y promueve sus derechos, con lo que sucedió en 2016-17, ya no recuerdo, con la reforma a la ley del consumidor. Una ley que buscó darle un poquito de diente al león. Que de hecho yo pensaba que en algunos casos estaban pidiendo más de la cuenta, eran dientes y unas cuantas garritas, pero resulta que terminó trasquilado. O sea, el león terminó con los pocos dientes, los molares afuera, o sea, terminó peor que antes, y eso no puede ser. O sea, en el servicio dedicado a promover a los consumidores, simplemente perdió todos los poderes, los pocos que había logrado en 20 años, los perdió en una pasada por el Tribunal Constitucional. Podré estar en desacuerdo, digamos, yo no soy el experto constitucional, pero eso no puede ser. O sea, Chile no se puede dar el lujo de haberle quitado poderes a un servicio que requería más poderes. Y si el problema estaba al nivel de que iba a ser, iba a dictar como superintendencia, ¿no? Iba a resolver e iba a imponer una multa, bueno, bastaba con tener un segundo tribunal, una segunda instancia para revisión, no quedar completamente desmantelado como quedó, y como me parece que está hasta el día de hoy. Y lo tercero, que algo lo dije, pero con el ejemplo que planteas tú, Sandra, echa la ley, echa la trampa. La verdad es que si a uno le dicen que va a haber consulta pública, esta no solo debe ser que porque la pusiste en el sitio web, tiene que ser efectiva y tiene que ver, empezaron los anglicismos en lo economista, tiene que haber accountability, tiene que haber rendición de cuentas del servicio que está haciendo eso. Y la rendición de cuentas, lamentablemente en Chile, es poca. Los servicios no te responden. Recuerdo el tema de transparencia, haber perdido información a un servicio, me decían, la información está en la web, por lo tanto no se la vamos a dar por transparencia. Y yo pedía 200.000 planes de telecomunicaciones, no estaba pidiendo 10 que yo podía consultar en la web, pedía todos. Y me decían, como usted los puede ver en la web, yo no se lo voy a dar. Y ejemplos como ese hay montones. Entonces cuando tú me dices, mira, me pasó que fui al sitio, pero no estaba linkeado, por lo tanto no podía, es que hay gente inteligente allí, por lo tanto no se les puede haber pasado. Mi sensación, sin querer juzgarlo, yo no he visitado el sitio, como tu punto, es que lo que sucede acá es que simplemente no hay una intención de dotar a las personas para que puedan opinar, para que puedan preguntar, para que puedan plantear sus dudas. Ya, gracias. Pasando a otro tema, y es una de las preguntas que nos hacen los oyentes, los resultados de la competencia como principio muestran desde las últimas décadas la pésima distribución del ingreso local, el peor de la OCDE. Como economistas, ¿cuáles fueron verdaderas políticas redistributivas por soporte y qué falló que no entregaron resultados? ¿Qué opina Guillermo de esa pregunta? Bueno, yo creo que hay un tema con la competencia. Eduardo en esto se dedica más a este tema, así que yo quiero simplemente, respecto a los temas de competencia, plantear lo siguiente. La lógica con la cual está hecha la legislación de competencia, no solo en Chile, sino que en el mundo, es básicamente de maximizar la utilidad del consumidor, ¿no? Y entonces, a fuerza de maximizar la utilidad del consumidor, tú puedes llegar fácilmente a un esquema donde tenga un par de empresas muy, muy grandes que operan a costo en principio muy, muy bajo, y que de alguna forma la lógica de la libre competencia te lleva a eso. Yo creo que eso es un valor, pero yo creo que tenemos que cruzar esa discusión con otras, porque yo creo que hay, y el sistema democrático tiene que dotarse de esas otras discusiones. Por ejemplo, lo que es la protección del pequeño comercio urbano, ¿no?
Si ustedes van a Europa, lo que van a encontrar es que en los países, al menos Francia, que yo conozco bien, ustedes no van a encontrar en los centros de la ciudad grandes superficies urbanas, superficies de grandes supermercados o de malls. ¿Ah? Y eso no es porque la lógica de la regulación sea distinta, de la regulación de competencia sea distinta de la chilena, sino que porque hay una regulación distinta de planificación urbana, o no sé exactamente cómo se llama, que lo que hace es que promueve, protege un cierto espacio para que exista el pequeño comercio local. Y eso tiene un montón de virtudes. Por ejemplo, hoy día París tiene están desarrollando toda una lógica, y hay varias ciudades, en realidad no solo París, que están desarrollando una lógica de que tu vida ocurra en un radio de 15 minutos en bicicleta de donde tú trabajas, de donde tú vives. ¿Ah? La idea es que tú tengas todos los servicios más o menos a 15 minutos en bicicleta de donde tú vives. Y eso requiere que haya comercio de proximidad. No podemos tener malls cada 15 minutos en bicicleta unos de otros. Entonces, hay que cruzar la regulación de competencia con otros criterios. Y yo creo que acá ha imperado, a lo mejor Eduardo me puede contradecir y sería bueno que si fuera así, que lo haga. Yo creo que acá ha imperado la lógica de la competencia con demasiada libertad, en cierta forma, y hemos terminado con mercados sumamente concentrados. Yo no sé cuánta competencia hay efectivamente hoy día. De hecho, hoy día mismo, algunos productores no tan chicos, estamos hablando de CSU, de Nestlé, hizo una presentación ante el Tribunal de Libre Competencia contra el líder, contra Walmart. ¿Ah? Entonces yo creo que hay problemas de competencia en la economía chilena. Yo creo que lo que hay que hacer es enriquecer, cruzar un valor que es la promoción de la competencia, probablemente siguiendo el criterio de maximización de utilidad del consumidor, con otros valores, porque el consumidor, como decía Eduardo, el individuo tiene una parte de su existencia que es consumo, pero otra que es trabajo, tiene otra que es ciudadano que habita en una ciudad, que usa el transporte público, y por lo tanto hay que cruzar todo eso e ir encontrando una solución adecuada. Ahora, eso quiero hacer dos comentarios de las cosas que dijo Eduardo y que también está en tu pregunta sobre las consultas públicas, pero que se aplica también al criterio que estaba haciendo acá. Yo creo que hay que generar condiciones, la constitución nueva tiene que generar condiciones para que haya cambio incremental. Lo que hay que evitar es postergar problemas como pasa en pensiones, que hemos postergado durante 10 años los problemas, entonces se van acumulando, y el problema que era chico al inicio es gigante hoy día. Hay que generar condiciones para que los cambios tengan lugar frecuentemente y en forma incremental. Por ejemplo, en competencia, este conflicto entre la lógica de maximización de utilidad del consumidor y del trabajador o del ciudadano me parece que es un ejemplo. Y la otra cosa respecto del CERNAC, yo recuerdo haber oído en su minuto, no fue el criterio del Tribunal Constitucional, pero sí recuerdo haber oído que existía temor en el mundo empresarial, y esto tiene que haber operado políticamente, de que el CERNAC, teniendo tanto poder, pudiera eventualmente mal utilizar su poder. Y eso me lleva entonces a la discusión del gobierno corporativo de ciertas entidades del Estado que son muy importantes y que efectivamente a lo mejor requieren un tipo de gobernanza distinta que la que hemos pensado hasta ahora. El CERNAC puede ser una de ellas, a lo mejor efectivamente para matizar o para, no es quitarle los dientes, sino que para darle más inteligencia. A lo mejor el CERNAC debiera ser un poco como lo hicimos con la Comisión para el Mercado Financiero, que debiera tener una comisión de manera que las posibilidades de abuso se vayan reduciendo. Y como esa, yo creo que hay otros elementos también que debiéramos pensarlo. Por ejemplo, en la calificación ambiental hoy día está bastante politizada. Lo que uno quisiera es que la política entre cuando corresponde y no al final, que es cuando es peor. La política es súper destructiva hoy día porque entra al final del proceso y eso me parece que politiza mucho la decisión final. Ahora, el surgimiento, Eduardo, de estas asociaciones gremiales que tú mencionabas. Yo hoy día estuve contabilizando asociaciones gremiales en desmedro, no sé si en desmedro a los consumidores, pero efectivamente están para defender sus intereses. Y me da la sensación de que han aumentado la cantidad de asociaciones. Está la asociación, por ejemplo, en el rubro alimento, y solo para nombrar alimento, un segmento, está
la Asociación de Empresas de Alimentos, la Asociación de Productores de Cecina, la de los productores de carne, la de los productores avícolas, y no contentos con los avícolas, la de los productores de huevos. O sea, ¿a quiénes están defendiendo esas asociaciones? O sea, las asociaciones gremiales se deben a sus asociados, que son las empresas, empresas que son competidoras, son rivales, y que en el seno de las asociaciones pueden conversar, se supone que de cualquier cosa menos de lo que de la competencia, pero no lo sé. Han habido casos concretos donde el articulador de las colusiones, el caso Pollos, era la asociación gremial, que les decía, chiquillos, bajemos la producción, congelemos los pollitos, y ese tipo de cosas. Entonces, a mí la verdad es que un país con demasiado gremio me aterra, y me aterra porque sienta en la misma mesa a conversar, voy a decir, intereses del sector generales, que puede ser, pero ¿cómo lo distingo de aquellos intereses que no son generales del sector, sino que son particulares de cada una? ¿Cuánto vas a producir? ¿Qué precio vas a cobrar? ¿Cómo nos repartimos el mercado? Y la verdad es que o tengo una camarita oculta en cada computador de Chile para saber lo que hablan, o los pincho todo el tiempo, o tengo más cuidado respecto a las acciones gremiales y le impongo restricciones, murallas chinas, y por lo tanto sanciones concretas cuando bypasean esas murallas. A mí me preocupa esa parte. Me puedo colgar un poquito la pregunta, como Guillermo pasó la pelota, sobre el tema de la política de competencia en Chile. No está en la ley que cuide de los consumidores, de la eficiencia, esas cosas, sino que dice promover la competencia. Y por lo tanto queda al criterio de los ministros cómo la aplica, y luego la Corte Suprema cómo refrenda o no esa aplicación. Pero a nivel global, digamos, no solo ha ido apareciendo que la política de competencia se encarga de la eficiencia en los mercados, sino que también de la equidad en los mercados, del acceso justo en los mercados. Y por eso uno a veces piensa que en Chile, me voy al nivel de la política pública y no al nivel constitucional, la política debiese ser más clara en favorecer, por ejemplo, que aquellos que tienen menos poder, o aquellos que tienen, menos poder, no pueden ser los que tengan todo el peso de la prueba. O en los casos de fusiones, cuando las empresas grandes compran una que están haciendo, hoy día pasan de largo porque no saltan ningún umbral. O sea, se aprueba la fusión siquiera sin consultar. Sin embargo, pareciera ser el caso en donde Google se compra más de 230 empresas y luego las desguaza, hace desaparecer, porque son competencia potencial. Entonces, pareciera ser que en todos estos mercados tipo de startups, las compras de potenciales rivales también son relevantes para la competencia. Y es un tema que uno podría simplemente decir, cambio la carga y la prueba en ese tipo de industrias. En cuanto a la relación, que fue la pregunta original que me preocupa, entre tanta competencia y seguimos con tanta iniquidad como siempre, es que son dos cosas que no van de la mano, o no han ido nunca de la mano, y podrían ir un poquito de la mano, pero no son las políticas adecuadas. La política de competencia no es la política para reducir la desigualdad. Y Latinoamérica, yo te diría, todos los países de Latinoamérica en general, han crecido, han reducido la pobreza, pero la igualdad se mantiene muy parecida durante muchos años, y no han sido las políticas de competencia las que la hacen mover, son las políticas concretas que apuntan a reducir la desigualdad. Eduardo, Gabriela Pradenas Bobadilla pregunta, recuerden que en el ámbito de las asociaciones gremiales también se incluyen los colegios profesionales. ¿Ellos también estarían en la misma práctica de defender sus intereses en el medio de los consumidores, ciudadanos, a los que les prestan servicio? Sí, o sea, no tengo ni una duda. De hecho, al Tribunal de la Competencia llegó una consulta, recuerdo, hace 2014 por allá, del Colegio de Dentistas, que preguntaba con argumento, si podían ellos sugerir precios. Y la respuesta del tribunal fue: no, usted no puede sugerir precios. Usted a lo más le puede enseñar a los
dentistas jóvenes cómo calcular sus costos, etcétera, y luego ellos verán qué tarifican, pero cualquier sugerencia de precio está prohibida en la ley, digamos, y va a ser castigada. Y así se le dijo en la consulta, y bueno, ¿por qué? Porque uno pensaría, no, es que si esto es el colegio médico, los médicos nos ven la salud, son personas buenas, el colegio de por acá. No, o sea, han habido casos concretos de médicos en Punta Arenas, de médicos en Chillán, en donde se ponían de acuerdo en qué precio iban a cobrar. Y eso está penado en la ley. Entonces uno dice, ¿por qué los colegios médicos, los colegios de dentistas, los colegios de ingenieros tienden a hacer estas prácticas? Bueno, porque en la lógica de ellos es de qué vamos a conversar si no son los temas al final que nos van a beneficiar a nosotros, no a nuestros clientes. Guillermo, aquí hay una pregunta. ¿Qué opinas del rol jugado por los economistas en la actual situación económica y política? El rol político que jugaron los economistas. Gran pregunta. Yo creo que en Chile, yo estoy súper orgulloso de mi profesión, ¿eh? Me encanta la disciplina, pero creo que tenemos un rol desmedido, pero no es culpa nuestra, ¿eh? Yo creo que hay un... Santo inocente. No, yo creo que uno tiene... A ver, primero, un contexto mundial. Hay un contexto mundial donde la economía como disciplina mucho más joven, no sé, que el derecho, más joven que la filosofía, es más vieja que la sociología, entiendo, ¿eh? pero igual son ciencias jóvenes. Desarrolló, por la naturaleza del problema que trata, desarrolló técnicas que lo que hacen es que generan métricas, números. Y el número es súper importante. El número tiene una capacidad de influir en lo que piensa la gente muy brutal. Ahora, yo creo que el principal problema que tenemos los economistas es que creemos demasiado en nuestros números. Debiéramos ser mucho más prudentes, porque incluso las técnicas econométricas que han evolucionado un montón, en cada momento del tiempo uno piensa que la técnica que tiene es la definitiva, es el descueve, corrió el último test, y la verdad es que siempre están siendo superadas por nuevas técnicas. También hay progreso técnico en nuestra disciplina. Y por lo tanto, quizás debiéramos ser mucho más prudentes en cómo interpretamos los números que generamos. Y hay yo creo que hay algunos economistas que abusan abiertamente de eso, ¿no? Creo que hay que ser mucho más tranquilo y calmo con los números. Pero yo creo que lo que generó a nivel mundial la ciencia económica como influencia es que manejamos números y podemos decir que si yo muevo esto, con alguna probabilidad va a pasar esto otro. ¿Ah? Y eso al sociólogo no lo dice, al cientista político no lo dice, el filósofo tampoco, pero el economista lo dice. Y lo que estoy diciendo es que la estimación de esta causalidad muchas veces débil, es cuestionable, evidencia posterior la va ratificando. Debiéramos ser mucho más prudentes porque es un poder efectivo de influencia que es muy fuerte. No, de acuerdo, pero me llama la atención en tu argumentación, bueno, la preeminencia de los números, pero también que el enriquecimiento de cualquier decisión que uno toma es cuando tiene distintas perspectivas. Y me parece que uno de los problemas que hemos tenido en Chile es que no tomamos ninguna otra perspectiva que no sea la del economista. ¿Sí? O sea, está bien el número, pero ¿cuántas veces los números resultan que no son lo que se proyectan? O sea... Claro. No, eso es exactamente lo que digo. Yo creo que hay otros países donde los economistas igual tienen influencia, pero está más matizado porque el público oye otras cosas. Por ejemplo, yo estudié en Francia y allá el filósofo y el sociólogo tienen, yo diría, más influencia que un economista, ¿no? En Francia. Y entonces habitualmente hay debates en torno a determinados temas. Yo creo que en Chile, insisto, no creo que sea la culpa necesariamente de los economistas, aun cuando efectivamente algunos abusan de la capacidad de interpretar los números. Hay algunos que dan, por ejemplo, si uno mira un ejemplo, que esto es verdad, es cuestión de mirarlo, el informe de la reforma previsional, el informe, no el presupuestario, el informe de competitividad de la reforma previsional que mandó este gobierno,
da unas cifras de impacto en el empleo a 2 dígitos, o sea, con 2 decimales, quiero decir. Que es un nivel de precisión que es absurdo, nadie pretende que esos cálculos estén bien hechos, pero cuando tú lo lees pareciera que es la Biblia, porque resulta que hay una estimación y hay unas regresiones. Yo creo que hay que ser más mesurado. Tenemos un instrumental que es muy poderoso, que da indicaciones que son súper relevantes, pero creo que le ponemos demasiado parafernalia, creo. A lo mejor Eduardo piensa distinto, no sé, pero... ¿Tú pensáis igual? Voy a decir que no, para ser entretenido este debate. Mira, a ver, yo Mira, una yo vez puedo me... decir que durante un año tuve que seguir a Vittorio Corvo dando proyecciones de crecimiento y las corrigió 5 veces, las 5 al alza. Esa es la precisión de uno de los mejores economistas. No estoy diciendo que sea malo, sino que estoy diciendo que nadie tiene la bola de cristal. Y el Por problema supuesto. es que parece que está bajo el control de los economistas. Eso nomás estoy diciendo. No, no, yo creo que un error. Yo recuerdo un conocido, no voy a decir su nombre por razones obvias, que participaba de estas proyecciones de economistas en algunos de los diarios, no recuerdo cuál. Y él siempre decía, no, yo voy a esperar a ver qué es lo que dicen los otros 5 y voy a decir una proyección del medio. Y la razón por la cual decía eso era porque nunca iba a ser el peor. O sea, no le interesaba apuntarle, le interesaba no ser el peor. Y si todos hacen lo mismo, tú te darás cuenta que la proyección es cualquier cosa. No estoy diciendo que Vittorio haga eso, por favor, pero estoy diciendo que a veces hay mucha frivolidad en el trato de lo que uno quiere decir y en cómo uno lo plantea. A mí, más que tenerle terror a los economistas, creo que una profesión como muchas otras, le tengo terror a los analistas, que son cualquier cosa, pero han encontrado en la economía como un espacio para poder decir cualquier cantidad de sandeces y promover y haga esto y no haga esto otro, y la verdad es que con poco sustento. Sí tengo mucho más respeto por los que se toman su tiempo para decir las cosas, aunque se equivoquen en el número. Okay. Mira, más que creer que el economista maneja datos, ahí discrepo un poco que sí los maneja, pero el sociólogo también maneja datos y yo le he dado una mirada un poquito distinta. Creo que el objeto de estudio es diferente. De hecho, quien mejor maneja los datos son los estadísticos, no van tiro canchilado. Pero el economista tiene una particularidad, que es que su objeto de estudio es cómo se mueven los incentivos dentro de las organizaciones. Y somos capaces de usar esa palabra 20 veces. Y si usamos esa palabra 20 veces, terminamos embolinando al que nos escucha porque hablamos de incentivo, hablamos de, mira, si yo hago esto, lo más probable es que suceda esto otro. ¿Ok? Y esa manera de ver las cosas es la que permite tirar adelante proyectos de ley y cosas así. Ahora, honestamente, creo que la preponderancia en Chile de los economistas tiene mucho que ver con, de nuevo, el cuco, lo que ya destrozamos el domingo pasado, la Constitución. ¿Ah? Porque eso nos fijó una pauta, nos fijó la pauta que lo económico era lo más importante. Y de ahí viene un poco el yugo de cómo los economistas estamos metidos en todos los sectores económicos. Si bien en muchos países hay economistas, hay otras disciplinas. Y de hecho en la universidad, paso el aviso, en el Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas, precisamente lo que buscamos es juntarnos con los colegas de otras disciplinas para tratar de mirar las diferentes políticas públicas con la óptica del sociólogo, del abogado, del educador, del que sepa del tema, y no solo con la óptica del economista, porque ahí sí que sería nefasto. Y a mí cuando me tocó trabajar al menos como asesor de ministro hace 20 años, me juntaba con abogados para la ley que creó el Tribunal de la Competencia. No tenía sentido que lo hiciera como economista solo. Nos juntábamos con ingenieros y con abogados para ver las leyes eléctricas, porque si no, quedaba una cosa que no entendía nadie, porque la mirada del economista, si bien es más global que la del ingeniero, no conoce la particularidad que conoce el ingeniero y no conoce las leyes como se las conoce al revés del derecho del abogado. Entonces la mirada interdisciplinaria es fundamental para hacer política pública e incluso para pensar una nueva constitución. Tenemos que cerrar y les quería hacer una última pregunta para cerrar, que es
¿qué es lo que ustedes pondrían en la Constitución? Si a ustedes les dijeran un solo punto, ¿qué pondrían en la Constitución? Guillermo. ¿Qué es lo que pondrían o cuál sería el objetivo? No, ¿qué pondrías en la Constitución? O sea, no sé. Es que la verdad es que no sé qué es lo que pondría. Yo creo que es importante poner un concepto. Yo creo que la Constitución tiene que tener un concepto. Y el concepto que yo pondría es una sola palabra: democratizar. Si tú te crees eso y de ahí articulas todo para abajo, creo que va a salir una buena Constitución. Porque democratizar no quiere decir a alguna gente que le tiene miedo a la democracia porque piensa que las personas son irracionales, que son inconstantes. Justamente, dado que sabemos que eso es así, sabemos que hay inconsistencias dinámicas, en particular en grupos chicos, entonces tú puedes armar una constitución que, partiendo de la base de la democracia, se proteja contra las propias fallas de la democracia que sabemos que existen. Pero que tenga como objetivo democratizar. Yo creo que todos los problemas que dijimos acá se pueden, en cierta forma, recuperar y como que confluyen, colapsan, diríamos, colapsan en el problema de la democratización. Yo creo que eso debería ser el gran tema. Eduardo, ¿y tú? Mira, no es idea mía, tampoco la saco de alguien que pensó la Constitución, pero yo usaría la palabra fraternidad. Porque lo que buscamos de Chile se le ocurrió al Papa, digamos, Papa Francisco, pero obviamente en un contexto distinto al nuestro. Pero estoy pensando en el Chile que queremos. La Constitución nos marca un camino, nos da un margen y después las diferentes leyes la van estrechando en torno a lo que nos marca la Constitución. Que la Constitución requerimos un país en que sepamos y podamos confiar en el otro, en que no le tengamos miedo al que es distinto, al que terminamos creando una sociedad fraterna, de hermanos, de amistad. Entonces la palabra fraternidad a mí me hace mucho sentido. Y después veremos cómo. Obviamente con democracia, obviamente con libertad, obviamente con un rol del Estado subsidiario de verdad y no esta cosa pseudo subsidiariedad que tenemos en Chile hoy día. Pero me parece a mí que si somos capaces de inocular fraternidad a lo largo y ancho de la Constitución, vamos a tener un Chile mucho mejor en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, democratizar y fraternidad son dos ejes que podrían estar en la nueva Constitución política. Les quiero agradecer que hayan estado escuchando esta conversación. Los invitamos a la próxima sesión de La otra cara de la crisis social, la legitimidad de la democracia en juego. Buenas tardes y que tengan un buen fin de semana que ya está próximo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.